¿Cómo estás? Nacho, un gusto poder platicar contigo y volver a estar aquí en Megacable. Me da mucho gusto poder dirigirme a tu vasto público y más con un tema tan sensible como es este, que no es un tema reciente, ¿no? Pero sí tiene una crisis reciente con denuncias en varios municipios que han estado saliendo a denunciar este tipo de prácticas de lo que se conoce como los préstamos gota a gota, Sí. Que no hay ningún control, que no son legales y que a la postre, como tú dices, las personas que no tienen acceso al crédito bancario, que tienen un problema inmediato o que se les hace fácil caer ante la tentación de quien se los ofrecen, porque la verdad es que son muy sencillos, muy fáciles, nomás es que tú digas que sí, tu credencial de lector y probablemente que tengas algo con que responder. Ya no te investigan en buró de crédito. Nada. Entonces, y ese mismo día, la lana está en tu cuenta o te la entregan. Y el problema es cuando tienes que empezar a pagar, porque si te atrasas por los intereses que cobran, que pueden ser diarios, semanales o mensuales, y que si dejas de pagar una cuota, entonces te aumenta un día y ahí vas hasta que se hacen impagables, y entonces una vez que se hace impagable, utilizan lo que la propuesta propone, que es la cobranza extrajudicial ilícita. Como tú sabes, hay 3 tipos de cobranza. La cobranza preventiva, que es cuando te mandan un mensaje, oye, se te va a vencer el pago de en tal fecha, acuérdate, tal. Esa es la cobranza extrajudicial, donde se contrata un despacho que trata de que le pagues al deudor, y la otra, la cobranza ya judicial. Es decir, te demando porque me debes tanto, aquí están los documentos. Y la otra, que es la extrajudicial, que ya está tipificada, pero me parece que sí tenemos que mandar un mensaje claro de la preocupación en el ámbito legislativo por lo que está sucediendo, para tratar de disuadir este tipo de prácticas que muchas veces, pues como tú dices, hay gente que al final de cuentas, cuando cae en las garras de estos prestamistas, o que son redes de crimen organizado, ¿Esa es la última usura? Sí, claro, incluso algunos identificados con algunos extranjeros que ya no son únicos. Sino ya se tropicalizó aquí en México, como buenos mexicanos, ya también lo ponemos en práctica. Entonces, pero sí existe y se ha generalizado. Entonces, pues algo tenemos que hacer, porque es un clamor social. Lo acabamos de ver en los diferentes medios de comunicación de León, de Salamanca, de Uriangato, de Guanajuato capital, donde hay un clamor de que ya no los aguantan cobrándolos. Y en no pocos casos, Nacho, esto ha derivado no solo en la violencia y la intimidación, que es lo que tipifica, o el caso característico de la cobranza extrajudicial ilícita. Ese asunto de la intimidación y la violencia. Y la violencia puede ir desde una amenaza hasta la muerte. Sí. O hay muchas personas en las colonias, yo tengo varias casas de gestión en León, donde algunas personas que que tienen un pequeño comercio y caen en estas garras, terminan por perder su negocio. A ver, te pongo un ejemplo, no voy a dar nombres. Las quesadillas de una colonia que son famosísimas, y cayó por desgracia en la tentación, no pudo pagar, terminaron quitándole el negocio y pusieron a otra señora que vendiera las quesadillas. Pues evidentemente el negocio no funcionó como debe funcionar, pero sí, la señora que las vendía pues se quedó sin su sustento porque no pudo pagar eso. Casos como esos otros, a ver, que el hijo de la señora de tal edificio pidió un préstamo y el aval fue la mamá. Pues el muchacho se tuvo que ir y la mamá fue la que pagó las consecuencias. Problema, ¿sí? Entonces, ese tipo de cuestiones, pues tenemos que ser sensibles a este tipo de problemáticas sociales, más allá de quien la presente, Nacho. ¿Esta puede ser perfectible? Seguramente que sí, pero entrémosle a la discusión, mandémosle a la gente
que está preocupada por eso, un mensaje de que estamos preocupados por resolver esos asuntos. Obviamente que cada iniciativa o cada reforma tiene una exposición de motivos. En esa exposición de motivos seguramente hay algunos datos duros, no sé si los tengas a la mano, sobre el número de carpetas de investigación que existen, cuántas se han judicializado, cuántas no, en cuántas se ha logrado llevar o vincular a proceso penal algún son pocos los casos en los que se denuncia y en los que se han logrado tener en prisión a quienes han llevado a cabo esto. Acaba de salir en los medios de comunicación 3 o 4. Para la cantidad que es, Nacho, es nada. ¿Por qué? Pues porque el temor, no saber cómo hacerlo. Bueno, pues lo que queremos es generar un esquema de confianza que permita, pues finalmente está entre perder tu patrimonio, perder tu tranquilidad o perder la vida, o atreverte a denunciar. Pero a ver, esto también tiene una serie de puntos medio culturales y no sé si llamarle de otro tipo. Si alguien tiene un problema económico fuerte y obviamente no puede ser sujeto a un crédito por parte de una institución bancaria, una casa de ahorro y préstamo, bla, 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 y busca a alguien que le pueda estar prestando una cantidad, pues debe de saber que tiene que pagar y en qué momento debe de saber cuál es el porcentaje que se cobra por un crédito, por un préstamo, y en qué momento brinca ese interés y se convierte en delito. Sí, entonces para ello pues también te hacen firmar algunos pagarés, te dicen que ese es el aval o el deudor solidario, en fin. Pero entonces tú tienes que decir, a ver, me estás prestando 10 y de esos 10 tengo que pagar el 9% y a la semana, pues la verdad es impagable, con permiso y me retiro, ¿no? Así es. Bueno, pero hay quienes dicen sí, y ni siquiera preguntan si es el 10, si es el 20, el 30, porque muchos van con la idea de no pagar, es correcto, pero no saben en la broma las consecuencias. Que se van a meter. Si realmente su calvario comienza cuando hay que pagar, porque todo lo demás es muy fácil. Tú tienes la lana, te la entregan de 1,000 pesos a 60,000 pesos sin problema. A lo mejor pagas la primera semana, pero después te va comiendo y te va comiendo y te va comiendo hasta que te come totalmente y empieza el verdadero calvario para la familia, para el deudor y para sus bienes. Sí. Entonces, ese es el asunto. Sí, claro que es un asunto cultural en el sentido de que siempre queremos pues resolver de manera fácil nuestros problemas, ¿no? Sí. Pero sí, tienes razón, es decir, si alguien ve que un crédito es fácil, sin avales, sin todo, y luego el interés te dicen, no sé, el 5% a la semana. ¿Cuál es el interés permitido? Hasta el 5%. Hasta el 5%. Es correcto. Después del 5% se llama usura. Sí. Ok. Incluso puede haber... ¿5% mensual? Sí, claro. Ok. Sí. Entonces, y de ahí, bueno, ya si te van a prestar 10%, 15%, 20%, pues tú ya tienes que medirle si estás en capacidad de poder hacerlo. Pero siempre es mejor buscar un préstamo con quien puedas tener identificado y que puedas tener elementos de comprobación de que eventualmente se puede caer en la usura. ¿Sí me explico? Es decir, si a ti te dicen 10% y ese 10% tú lo aceptas y te es fácil pagarlo, bueno, pues ahí es una negociación entre particulares. Sí, ¿no? Pero no deja de ser usura. Sí, claro. Porque al final del día hay un documento donde dice el 10% y es un pagaré. Es correcto. Y aunque tú digas, sí, no hay problema. Y puedes llevarlo a judicializarlo y puede cancelarse ese crédito. Y aparte de cancelarse el crédito, hay elementos del tipo penal, porque todo tiene que ver también con la ignorancia que lleve, es decir, el dolo que tú estás aplicando, la ignorancia de las personas, que la ignorancia no exime de responsabilidad en materia penal, pero ahí está ese 5%. Ahora, Alejandro, es un 5%, pero ese es, vamos, que sea el 5%. Pero también ahí en el contrato, a veces, que se pueda realizar, trae una serie de
Como en la banca, problemas. como en la banca Así comercial, es, ¿no? 5%, pero entonces si tú te atrasas, Tanto. va a ser un 1% más y lo vamos a aplicar al interés y no lo vamos a aplicar al capital. Es correcto. Y esa parte que se va haciendo ¿cómo se llama? Una bola de hielo, de nieve, y entonces el día de mañana dices, a ver, es que me dijiste el 5, sí, pero en las letritas chiquitas dice que si en 2 meses te Es atrasas, correcto. va más tanto, y es como pagarme otra mensualidad, entonces ya no te tengo que pagar, no, estás cargando una, estás cargando dos. Varias. Ese es el asunto. Y bueno, pues todo mundo, por ejemplo, yo en lo particular no uso tarjetas de crédito después de una complicada que me di. Entonces, Bueno, la tarjeta de crédito, también aclara, la tarjeta de crédito es buena. Las personas creen que la tarjeta de crédito es adicional sí, a tu claro, sueldo y no. y que es una lana que pues ahí sí la quieres pagar. y muchos cometemos ese error, Ajá, ese así error. es. Pero Pero eso es bueno el manejo de las tarjetas. Sí, de crédito quien lo sabe para quien manejar, sabe manejarlo. Sí. Es un asunto perfecto. Para quienes no sabemos, mejor no las usemos. Ahora, aquí hay varios actores en este tema de la usura de los préstamos. Puede ser desde el vecino que hizo ¿cómo se llama? Pues no pirámide, o hizo una tanda, pero en la tanda a veces no aplicas el interés. Pero bueno, vamos al escenario de que alguien diga, a ver, ahí está la tanda, el número 0 y aplicamos todo. Entonces, si tú te atrasas, te voy a aplicar el 1% o algo. Pero ese es entre conocidos. Sí, claro. ¿Sí? El problema es cuando a veces llegan, que los famosos colombianos, o gente que ya no son colombianos, sino también mexicanos y de todo sí, claro. tipo, y te dicen, no se preocupe, pero los vemos en los postes de las colonias. No, pues en las redes sociales, Sí, hombre. bueno, pero a la gente que a veces, adultos mayores, que Sí, es peor de sí, los sí. escenarios, que no tienen redes sociales y que dicen, ay, están prestando y vamos, y no hay un acompañamiento de alguien. Todos Es los señores correcto. caen en las garras Son de eso. presas. Sí. Que ese es realmente el asunto, Nacho. Alguien con cierta instrucción, con cierto conocimiento, pues le piensa un poquito más, aunque tenga la preocupación. Sí. Pero el problema es que el grueso de los casos que vemos, pues es de gente que tiene que recurrir necesariamente a esa opción porque tiene cerradas las otras, sea porque debe a esas otras o sea porque no tiene acceso a la banca comercial, a los créditos de la banca comercial, y tiene una necesidad fundamental. Y entonces, pues es el prospecto perfecto para poder, porque esta es una diversificación del crimen organizado, está claro. Que eso es lo que me parece que es hacia donde debemos de ir y mandar un mensaje de que debemos tomar cartas en el asunto. Y la propuesta concreta, Nacho, es la de incrementar las penas en el caso de la cobranza extrajudicial ilícita, aunque dicen los conocedores del derecho penal que no es la solución, y yo coincido con ella. El asunto es que también la idea es que tengamos otros elementos de posibilidades que cobijen esta posibilidad del incremento de penas que va ahorita es de 1 a 4 años de prisión y de 10 a 40 días multa. De 2 a 10, bueno, el artículo 205 del Código Penal establece prisión de 2 a 10 años de prisión, multa a quien obtenga... En el caso de la cobranza extrajudicial, es artículo 176A. El que regula la cobranza extrajudicial ilícita. Y la idea es de 1 a 4 años de prisión de 3 a 6 años de prisión y de 20 a 60 días multa. A ver, actualmente es 1 a 4 de prisión. Incrementarlo, la intención es de 3 a 6. 3 a 6. Y la multa es de 10 a 40 días ahorita. Y la propuesta es que vaya de 20 a 60 días multa con un elemento adicional, Nacho. Tú conoces muy bien, porque además eres un apasionado de estos temas. Aquí la propuesta que nosotros estamos haciendo es que cuando un servidor público intervenga en esto, también sea sancionado, incluso con la destitución y con los elementos de carga que se le puedan aplicar. Ver, si los policías, los judiciales. Tú estás poniendo esta parte, servidor público, seguramente, si lo estás estableciendo con un elemento adicional, es por algo. A ver, ahora sí platícame. No, bueno, pues porque hay muchos que, acuérdate, pues llevaban a su amigo el policía, a su amigo el judicial. Al cobro de... Ayúdame a cobrar para que me pague. ¿Y cómo se asumía?
Sí, 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 sí. Como ahora ministerial, antes judicial, ahora ministerial, o como el policía en día franco, pero es policía y es Sí, servidor nomás que hoy público. está más complicado. Hoy, independientemente de que dentro de la comisión de un delito, este elemento o servidor público que estando franco anda haciendo cobranza extrajudicial, pues va a tener serios problemas, independientemente de si lo denuncia, no, él está incurriendo en un delito y Sí, lo claro. sabe. Entonces va a aumentar la penalidad. Y ahí se le aplicaría un tercio